El país estaba pasando por un momento muy crucial, y era el momento, por un lado, del desencanto frente a la guerrilla. Ese momento estaba cruzado también con uno de los peores capítulos del narcotráfico en el país. O sea, era el momento de la guerra frontal del narcotráfico contra el Estado para lograr doblegarlo y para lograrse tomar las instituciones y desde ahí hacer lo que les daba la gana. Yo creo que el narcotráfico entre nosotros ha tenido tanto éxito es porque esta es una sociedad que ha sido siempre muy inequitativa, que ha tenido muy pocos canales de ascenso social y ha sido una sociedad además en la que hemos tenido una legalidad aparente, pero una permanente violación de esa misma legalidad. Es decir, nosotros no tenemos una conciencia clara de lo que significa un Estado de Derecho y de lo que significa un pacto social en el que toda una sociedad se compromete para vivir armónicamente. En la época en que yo empecé en este proceso, cuando tenía 14 años, pues pasaban muchas cosas. Particularmente había un fenómeno de conflicto armado muy agudizado. El tema de la muerte de jóvenes en la comuna era un asunto muy cotidiano, se volvió inclusive muy normal, porque se sabía que había una presencia de grupos armados y esos grupos armados tenían una serie de prácticas que desataban conflictos con otros grupos del territorio, y que eso terminaba siempre en consecuencia con la muerte de jóvenes del barrio. Inicios de los 90, tendría yo entre los 6, 7, 8 años, y digamos que la infancia en un barrio, voy a hablar de un tema que es muy común, pero que uno necesariamente tiene que decirlo, y es que uno estaba ahí en el entorno, pero también mientras jugaba tenía que convivir con con los grupos que habían de guerrilla en ese momento. O sea, vos te acostumbras a salir a jugar bolas, y si pasan 3, 4 manes patrullando en ese tiempo, pues el lugar, vos simplemente los saludás o los mirás y seguís pues como en tu cuento jugando. O a veces, por ejemplo, había algún asesinato y uno estaba por ahí jugando y uno iba y toda la gente se iba pues como a hacerle el círculo alrededor, y era un proceso de 3 horas en las que toda la gente veía el levantamiento del cadáver y todo eso. Cuando llegué acá, solo en esta cuadrita habían 2 viviendas. No teníamos vías, el acueducto era un acueducto veredal, porque habían acá muy pocas viviendas. De hecho, a cada momento se nos reventaban las mangueras porque eran mangueras muy pequeñas, y así sucesivamente comenzamos como a construir nuestro pequeño sector, que nos permitió, con todas esas necesidades y problemáticas que tenían, nos permitió que nos comenzáramos a juntar. Las principales necesidades y la más grave, pero que la gente la resolvía, y lo menciono así porque fue lo que motivó a que la gente se organizara, y es el tema de los alcantarillados. O sea, la gente iba, por ejemplo, en mi casa, que nosotros donde estamos también llegamos como a invadir, ¿cierto? Mamá compró, pues, entonces alguien loteaba y mi mamá compró eso barato, y ya luego empezaron a construir. La Constitución del 91 fue como un aire muy refrescante en medio de toda la candelada que estaba viviendo el país. En los sectores populares la gente de pronto a veces no entendía muy bien la dimensión de eso, porque como la gente es decir, nosotros no tenemos claro eso del pacto social,
de que la Constitución es la expresión del pacto de una sociedad. Entonces, si uno no tiene eso claro, pues tampoco valora mucho que cambien o hagan una nueva Constitución o que la reformen, no importa. Y yo sí creo que muchas instituciones hicieron un trabajo muy interesante de formación de la gente en la nueva Constitución. En la Fundación muchas veces nos preguntábamos cuáles eran aquellas variables, aquellos temas que eran importantísimos para desatar el desarrollo. Llegamos entonces al concepto de condiciones básicas del desarrollo. La primera es que la gente se organice, que la gente se tenga confianza, que la gente trabaje colectivamente. Eso es capital social simplemente. Y a partir de ese momento pues hicimos muchas cosas, montamos un grupo de comunicaciones para el tema de elaboración de los carteles que fueron inicialmente para la Junta de Acción Comunal, luego para la cooperativa. Mi nombre es Juan Carlos Tavares, pues yo era una persona tímida, muy alejada de alguna manera de los grupos. Nos empezamos a encontrar como en la biblioteca y empezamos a construir unos lazos de amistad que nos permitieron pues conformar un grupo y empezarnos a reunir ya no solamente para hacer carteles, sino para encontrarnos, para conversar de situaciones cotidianas. Y luego nos metimos en el tema del audiovisual con la vinculación de otros chicos y chicas de otros grupos juveniles que habían en el barrio. En este tema de las comunicaciones empieza a surgir como una posición política. En ese momento no la podríamos llamar así, sino que en ese momento empiezan unas reflexiones frente al tema de la violencia. Y decidimos desarrollar un programa de televisión que se llamaba Magazine Mi Gente. Entonces la Fundación Social nos empieza a apoyar con técnicas como de lenguaje audiovisual, en talleres de cómo se prepara una nota. Mi nombre es Juan Gabriel Carmona. Actualmente soy el director de la Corporación Comunicación Siglo XXI. Yo comencé a participar así. Yo comencé a ir a reuniones, mi mamá me dijo, vaya a esas capacitaciones que son de comunicación, le enseñan a manejar cámara fotográfica, le enseñan a manejar video, entonces yo comencé a participar. Yo me engomé con eso, pero mi mamá también tenía la intención de que al hacer más presencia ahí, tenía de cierta forma mayores posibilidades como de beneficiarse del mejoramiento de vivienda, ¿cierto? Porque uno está ahí participando y metido pues como dentro del proceso. Entonces entre la gente se empezaron a ayudar y por ejemplo varios vecinos se juntaban para armar la plancha, para vaciar la plancha de, por ejemplo, de mi casa, y nosotros también luego íbamos y ayudábamos a vaciar la del vecino, así. En esa época descubrí la importancia de trabajar en equipo y de que trabajar en equipo pues como ayuda a, digamos, a resolver las diferentes problemáticas que tenemos. Uno mira ahorita pues como esa situación, la recuerda y eso genera mucha más integración. Casi todos teníamos interiorizados que vivíamos en Belén Altavista, Belén Aguas Frías y Manzanillo, que hacía parte del Rincón. Pero ya estaba el corregimiento y en ninguno de nosotros estaba metido el cuento de que éramos un corregimiento. Mi nombre es Albanelli Giraldo Aristizábal. Vivo en el corregimiento Altavista hace aproximadamente 23 años. Mi amor, pero si usted viera cómo está. Comenzamos a pensar en los niños y las niñas qué era lo que requerían, entonces el tema de la educación, el tema de los jóvenes, miramos que ya había niños que no iban a la escuela y comenzamos a indagar por eso, y desde ahí comenzamos como a darle unas garantías al sector del trabajo conjunto que íbamos a realizar, y nos uníamos por cuadras para apoyarnos y hacer las cosas. Es una cosa muy chévere porque eso le permite a uno como tener arraigo por el sector, uno solo no hace nada. Yo creo que también es ese otro grupo de personas que se van sumando a lo que uno hace.
La segunda condición es, pero eso tiene que verse reflejado en unas formas de actuar, en unos comportamientos, en una manera de ser que busque el desarrollo y busque trabajar por la pobreza. Capital institucional, fortalecimiento de las instituciones y el capital institucional. Con esas herramientas, yo creo que muchas instituciones, pues entre ellas la Fundación Social, vio que tenía un respaldo incluso para hacer lo que venía haciendo, pero para hacerlo de una manera más institucional y con el respaldo legal. Era como confirmar que lo que se estaba haciendo iba por el camino correcto, es decir, que todo ese trabajo de formación ciudadana, que todo ese trabajo de formación para la participación, que toda la promoción de organizaciones comunitarias, la formación para la democracia, que por ahí iba el asunto y que la Constitución estaba ratificando y dándole más fuerza a ese trabajo que se venía haciendo. Antes de la Constitución del 91 había mucha resistencia a la participación ciudadana, eso se veía casi como subversivo. Es decir, que la gente se organizara, que la gente se juntara, que la gente participara, buscara canales de expresión, buscara mecanismos incluso de hacerse sentir ante el Estado, eso se veía casi como subversivo. He decidido hacer un recorrido con ella y aprovechar para hacer realidad una idea que tuve en algún momento cuando estaba trabajando en un tema de comunicaciones con otros jóvenes, de hacer un video que lograra plasmar esa transformación que ha tenido nuestra comunidad, contando una historia entre una persona adulta y una persona más joven. Y hoy aprovecharía a Diana para hacer parte de esas acciones que me imaginaba yo que quería hacer en ese video y que pretendían únicamente ver esa transformación de mi comunidad, y creo que en esa acción cotidiana con Diana, en ese recorrido casual que haré con Diana, mostrarle esa historia del territorio, pero también enfatizar mucho en la necesidad de entender esa cotidianidad también desde un ámbito de lo político, y es esa autodeterminación de las comunidades para transformar la realidad, de poder decir esto es lo que queremos hacer, esto es lo que estamos soñando, y cómo la comunidad, esa autodeterminación le ha permitido alcanzar esos sueños. Fuimos muchas veces a pasantías a Picacho con Futuro, donde estaba Juan Carlos, y en Picacho tenían equipos de edición lineal, y entonces ellos nos mostraban y todo eso, y nosotros veíamos eso como con anhelo, como uy, qué bacano, porque una sala llena de puros aparatos, pues uno bien pelado viendo todo eso, uno era súper engomado con eso. Cuando ingresan motivados o encarretados por el manejo de las cámaras, por el manejo de los equipos, por tener la posibilidad de tomar fotos, de hacer un video, por tener la posibilidad o la representatividad de poder ir a hablar en nombre de una organización a un colegio y decirle al rector, venga, que queremos venir acá a hacer un semillero, ¿cierto? Y una vez aprende a manejar los equipos, ya arma equipo con otros compañeros, entonces salen a hacer el video, salen a hacer la nota para el periódico. Muchos niños y niñas y hasta jóvenes venían a mi casa a hacer tareas, a consultar y a que les ayudara también a hacer tareas. Los niveles de analfabetismo acá eran altos y muchas mamás no sabían ni siquiera hacer una suma y me los mandaban acá porque yo sí tenía un poco conocimiento. Entonces el comedor era como eso a veces se reunían hasta 4 y 5 niños haciendo las tareas ahí de diferentes temas. Uno de los énfasis del trabajo en estas comunidades ha sido la formación de la gente. La institución lo que hace es llevar un catálogo para que la gente diga, yo escojo eso que usted hace, pero es lo que usted hace, lo que la institución quiere hacer, o la institución va a decirle a la gente, ustedes qué es lo que necesitan para que lo hagamos juntos. Esa relación, esa forma de llegar, esa manera de hacer las cosas, hace parte de la formación. Uno de los elementos fundamentales en esa formación
es la solidaridad y de la participación. Y eso nos lleva necesariamente a que la gente tenga que involucrarse con otros, tenga que construir con otros y tenga que sentirse un ciudadano, que no es un ser humano aislado, sino que es un ciudadano. No puede haber una sociedad democrática si no es una sociedad que se ha entrenado en la participación, como la participación en pequeñas organizaciones comunitarias que son escuelas de democracia y de formación del ciudadano. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de promover organizaciones comunitarias, que esas organizaciones comunitarias son en sí mismas un embrión de democracia. Yo siento que los aprendizajes frente al tema de la participación tenía que ver con visibilizar una cosa que hasta ese momento era muy invisible inclusive para nosotros mismos, y era que el barrio, la comunidad se construía con personas, estaba siendo construida por personas invisibilizadas, es decir, que no veíamos, que posiblemente no existían para nadie, y que la transformación de esta comunidad se debía a esas personas y a esos líderes y a esas comunidades que se habían organizado para construir mejores condiciones de vida. A mí me parecía que eso transformaba inmediatamente la idea de la gente de que no estaba pasando nada, o de que aquí estábamos echados a la suerte de cualquiera, ¿cierto? De que no iba a pasar nada porque realmente las cosas la violencia iba a acabar con toda esta comunidad. Y empezar a mostrar eso, esos actos de muchas personas, hombres y mujeres, a través de organizaciones que hacían y transformaban la comunidad, empezaron a visibilizarse a través de ese canal comunitario y nos hicieron visible a nosotros como jóvenes, como una alternativa también para que otros jóvenes se vincularan al ejercicio y encontraran otras alternativas para desarrollar sus proyectos de vida. Desde esta idea que se materializa pues en esos proyectos de comunicación, todo el tiempo lo que hemos hecho es soñar. O sea, siempre hemos soñado con cambiar una realidad, con que el futuro sea mejor. Y para lograrlo entonces hemos trabajado en la realización del periódico, en la realización de productos audiovisuales. Cuando hacemos un video soñamos con mostrar una realidad y con que ese video permita sensibilizar y transformarle la realidad a unas personas. Hemos soñado también con la intención de mostrar lo que pasa en un sector, mostrárselo a otro y convertir que nosotros o que nuestros medios sean ese canal de comunicación que luego se va a traducir en convivencia, porque va a generar interacción entre dos sectores que puede que físicamente estén muy distantes, ya sea física o territorialmente por el tema del conflicto, que tengan fronteras invisibles. La educación es clave y fundamental para todo ser humano logre o alcance un desarrollo, ¿cierto? Mi apuesta siempre ha sido pues por un desarrollo integral de las comunidades y que los seres humanos son los principales que están allí. Pero cuando yo digo el desarrollo integral, lo fundamento y lo enfoco principalmente en el tema de la educación y la cultura. Cuando formulamos el plan de desarrollo, que ahí plasmamos esos sueños que nos pensábamos y que nos soñábamos, una de las grandes apuestas de ese grupo de líderes que nos soñamos era la universalización de la educación en Altavista. Y dijimos, una de las estrategias es pensar en eso otro que se puede trabajar con ellos cuando salgan de la clase o cuando dejen de estudiar. Y dijimos, comencemos a promover el tema de la cultura, ¿cierto? Para eso yo tengo un reflejo muy evidente que es con un chico que se llama Camilo Baena. Para mí ese
pues detrás de él hay otro montón de grupos de jóvenes, pero lo pongo a él como ejemplo, porque Camilo era uno de los niños que llegaban a mi casa a hacer las tareas, cuando él tenía 6, 7 años. Entonces siento que fue esa semillita que comencé a sembrar cuando yo le ayudaba a sumar y a restar, cuando yo le enseñaba a leer y a escribir. ¿Y dónde consiguen eso? Lo contrario de planear es vivir el día a día, es dejar que la vida nos vaya viviendo, ¿cierto? Lo otro es, la planeación lo que hace es permitirle a los seres humanos tomar en sus manos el destino, lo que quieren ser, lo que quieren hacer y poner los medios que están a su alcance para lograrlo. La Constitución del 91 estableció una cosa muy importante que después se desarrolló pues, en la ley de planeación, es la planeación participativa. Entonces, el que la gente pudiera participar en los planes, bien sea municipales, departamentales, nacionales, era decir, ustedes pueden ser dueños de su propio destino. Uno no logra hacer las cosas si no mejora las competencias y las capacidades de todos los seres humanos del territorio involucrados. No vamos tan allá como hablar de meternos en la educación formal, pero sí de desatar aquellas competencias y habilidades necesarias para el desarrollo. Vamos a hacer recorridos para que el barrio nos pase por el cuerpo, es decir, que esas sensaciones nos hablen del tipo de barrio que tenemos y que nuestro barrio no es igual a otros barrios ni a otros barrios en otras ciudades del mundo. Ese es el nuestro y cómo nosotros, conociéndolos, podemos transformarlo, pero insistiendo en que sea un asunto colectivo, en que lo hagamos conjuntamente, en que desarrollemos estrategias para que el trabajo en equipo sea una realidad y no un discurso. Tratar de impregnar a las personas de esa solidaridad, de ese respeto mutuo y de ese pensar en todos más que en mí mismo, como en una búsqueda de construir una comunidad distinta que transforme realmente las condiciones de inequidad y de pobreza que algunos territorios como estos todavía padecen. Al vecino, para que se conozcan como vecinos. Esa es la exigencia hoy que... Vea, tener visión de ciudad o de comuna o hasta de barrio es indispensable para no poder pensar en el desarrollo. Jason, por ejemplo, está estudiando, John Freddy está estudiando, pero esa interacción con otros líderes y esa visión que tiene y que ha ampliado le dio para pensar que podía ser del edil de la Junta Administrativa Local. Entonces se postuló a edil de la Junta de la JAL y ganó. Entonces hoy es uno de los, no solo el edil más joven, sino uno de los ediles que más votación ha tenido en la comuna. Camilo en semana comenzaba con unos niños a enseñarles lo que él había aprendido. Eso se fue construyendo hasta lo que hoy tenemos, una corporación con proyección al mundo, porque él ha actuado en eventos internacionales. Entonces a mí me parece que fue esa semillita que se sembró y que le logramos robar a los actores armados, porque el contexto es duro y permanente acá en Altavista, y en ese tiempo estaba muy fuerte. Cuando uno quiere tener una planta hermosa, coge y pone la semillita y comienza a echarle agüita, el abonito, y que se crece y ve ese árbol verde y frondoso. Para mí Camilo es eso. Así debieran ser como todos los procesos de planeación, ¿cierto? Que coge y nace, va creciendo hasta que se logra ese sueño ideal. Para mí es el ideal ideal de una planeación, el ideal de un desarrollo de una comunidad. Para mí es el ideal de un sueño. Que los sueños a veces no son realidad, pero yo digo que hoy es realidad lo que nos soñamos, lo que nos planeamos, reflejado en Camilo, con muchas otras proyecciones que se dan en Altavista.
La conformación de organizaciones comunitarias es un eje fundamental en el desarrollo porque permite a la gente agruparse de acuerdo a los intereses y a las necesidades que tiene. O lo que tratamos de hacer fue convertir en propuestas comunitarias las demandas individuales que hacía la gente. Esos espacios se convierten en espacios de formación de la gente. Y no es porque se les estén diciendo cosas, sino es por lo que se hace ahí, lo que pasa ahí, la manera como se reflexiona lo que va pasando. Eso hace que eso se convierta en una escuela de formación ciudadana, de formación democrática, de valores humanos en la gente, que no se tienen muchas veces en la educación formal. Y la quinta tiene que ver a ese deseo, a esa necesidad de que la gente construya un proyecto común, un proyecto que sobrepase los intereses particulares, un proyecto colectivo que jalone y que comprometa. Fue tanto el éxito del proyecto y tanto el conocimiento que se logró del proyecto en la ciudad de Medellín, que nos empezaron a buscar de otros municipios a decirnos, ustedes, ¿por qué no nos ayudan a empezar este trabajo? Y nos encontramos con otra serie de actores que decían, hagamos algo por los municipios. Entonces entramos de la mano de las instituciones, entramos de la mano de las alcaldías, entramos de la mano de la Corporación del Valle de Empresarios del Valle de Aburrá y de toda la zona metropolitana, de toda el área metropolitana, de toda la parte institucional, y unido alrededor de procesos que permiten ver cómo se construye una región en municipios que van desde Caldas hasta Barbosa. Es una película que pasa de unos tonos muy grises posiblemente a unos tonos mucho más llenos de color, donde los espacios públicos son mucho más habitados, donde la gente está en la calle sonriendo, donde la gente está rebuscándose cómo mejorar sus condiciones de vida. Se logra visualizar como esa idea de progreso posiblemente, donde la gente crece sus viviendas, entonces empieza a sentirse como una dignificación de las personas. Esa película empieza a mostrar otros colores. Ya esa sombra que tenía en la película anterior de los grupos armados, de la muerte, de la pobreza extrema, de los tugurios, de las calles sin pavimentar, de las dificultades de acceso para que la gente tuviera energía, por ejemplo, ya han sido superadas y la película va en un momento en el que el barrio y la comunidad está llena de color, está llena de vida, como que es una película que sigue rodando como en el mismo camino, de seguir avanzando en la construcción de unas mejores condiciones de vida para la gente, y que la gente misma ha sido la protagonista de ese rollo, de esa película. Para los jóvenes, este trabajo ya de comunicación y de los medios de comunicación tiene una magia muy importante. Es la magia de la tecnología, la magia de lo nuevo, la magia de la imagen en la que se formaron, y eso fue lo que hizo que los muchachos hayan tenido un papel protagónico en estos procesos. Era encontrar eso que estaban buscando, es decir, ser reconocidos, ser valorados, encontrar un grupo de amigos, encontrar normas, encontrar una disciplina. Eso lo encontraron ahí en esos grupos que ya no tenían armas como instrumentos, sino cámaras fotográficas o cámaras de video. El territorio es como algo que nos pertenece. Y lo digo así porque digamos que uno se va formando todos los días como ciudadano, y también me atrevería a hablar por mis compañeros. Ellos ahorita como ciudadanos están más formados. ¿Por qué? Porque son más responsables con el entorno. Y al ser más responsables con el entorno es porque están entendiendo que este territorio es de ellos y que lo que pase con este territorio los afecta a ellos. Ese sentido de pertenencia le demuestra a uno que uno está entendiendo que
que el territorio es más que las casas, más que los andenes, sino que también son sus dinámicas sociales, sus familias, hasta la cultura, ¿cierto? Cuando una institución llega a un territorio, lo primero que tendría que hacer es un estudio de la memoria cultural de ese territorio. Es decir, ¿qué es lo que esa gente ha vivido? ¿Qué es lo que para esa gente es importante? ¿Cuáles son sus costumbres, sus valores, su cultura? Las expectativas de bienestar de una sociedad son muy distintas a las expectativas de bienestar de otro. De modo que las soluciones salgan de esas aspiraciones que tiene la propia comunidad y no de las percepciones que tienen los agentes externos solamente. Debemos dejar de ser habitantes y ser ciudadanos. Yo hoy me considero una ciudadana de Altavista, de Medellín, porque a mí no solo me preocupa Altavista, no me preocupa la perla Altavista, y no, Medellín, Antioquia, Colombia y hasta el mundo. Yo hoy me siento una mujer súper transformada. Transformada es que hoy leo las cosas de otra manera. Hoy yo digo que las cosas no se tienen que dar porque es mi responsabilidad, sino porque hay una responsabilidad de muchos y muchas, ¿cierto? En un trabajo regional es mucho más importante el tema de la institucionalidad. Uno tiene que centrarse en la institucionalidad y caminar con la institucionalidad de cada uno de los municipios, porque es lo que queda, al fin y al cabo es la vida de la gente. Tener en la mente en que es con ellos que se trabaja uno a uno, de la mano, para construir ese empoderamiento que hoy llama la teoría, pero sobre todo para saber que es la vida de ellos la que se está jugando en el país. Una ética de la vida buena, de la vida bella, de que todos tenemos derechos, todos iguales, a gozárnosla y a vivir felices. Los planes de desarrollo que hace la gente, buscando mejorar su calidad de vida, sus condiciones, tienen que estar enmarcados en los planes de desarrollo del Estado, porque además es la manera legal para que puedan tener recursos públicos. Entonces, si esos planes se hacen al margen de la planeación estatal, pues quedan como unos ejercicios muy interesantes que hace la gente, en los que seguramente aprendió mucho sobre su territorio, sobre ellos mismos, y lograron ponerse de acuerdo en muchas cosas, hacer ejercicios de concertación muy valiosos, pero pueden llegar a convertirse en un monumento a la frustración. Además, lo digo porque es que es apenas justo, es la manera como el Estado puede cumplir uno de sus mandatos, que es el de la equidad y la justicia. El futuro es posible y además creo que esta comuna ha sido prueba fehaciente de que las transformaciones de la realidad son posibles. Yo creo que ha quedado unos grupos de gente formados como seres humanos, conscientes de su realidad y con herramientas para hacerse sentir y hacer valer sus derechos. Creo que una de esas herramientas es un plan de desarrollo, hecho de manera participativa. Otra herramienta es las organizaciones mismas de la gente, que tienen, por supuesto, mucho más voz, mucho más poder que un individuo solo. Y la gente queda también con una capacidad de gestión, es decir, con una capacidad de buscar apoyos, de buscar recursos donde los pueden hallar, sobre todo en el Estado, para llevar a cabo esos planes de desarrollo.
la gente exprese sus sueños, sus carencias, sus necesidades, sus ideales, sus potencias. Un plan construido desde la gente, un plan en que cada proyecto esté enraizado en la gente, tiene todas las posibilidades de desarrollarse y de llevarse a cabo además con alegría y con la sensación de logro de algo que es la vida misma. Eso no tiene pierde. Hasta luego, Noemi, que estés muy bien. Cuídate pues, Noemi. Para mí es siempre muy emocionante venir a estos barrios donde trabajé con la Fundación Social, porque la gente tiene un gran recuerdo, un gran reconocimiento, pero yo pensaba ahora que es más lo que yo le debo a la gente que lo que la gente me puede deber a mí. Es decir, yo creo que yo en estos trabajos y en particular aquí en el Picacho aprendí muchas cosas, pero entre otras la sensibilidad. Es decir, como poder sentir y sobre todo sentir la alegría y el dolor del otro. Me parece que eso es una ganancia muy grande, es decir, que es lo que a uno lo hace humano y yo espero pues no perderlo.